Bienvenida, gracias por brindarnos este tiempito y contarnos de la temática que seleccionaste. Bueno, gracias por la invitación y por saludar a los compañeros que conforman el grupo. Para mí, digamos, ha sido accidentado un poco el trabajo porque con el tiempo uno descubre que no hay como un camino derecho, sin vericuetos y sin tropiezos. Entonces, uno de pronto, como cuando andas en la calle, te detienes a mirar los aparadores y ves las cosas que hay tan bonitas, tan hechas, que hace otra gente. Y entonces, de pronto, uno cuando tiene eso dices, ¿y yo qué hago? ¿No? Entonces, eh, creo además que llevo rato, más de lo que yo hubiera pensado, llevo rato dedicándole al asunto de la narrativa biográfica, que ahí no es como tal la biografía. Eh, entonces, bueno, la charla tiene que ver con eso, con experiencia y con narrativa biográfica. Yo, además, me llamo Dulce María Cabrera, obviamente, y de formación soy pedagoga de la pedagogía kantiana. Eso lo descubrí ya mucho tiempo después, que el plan de estudios que yo cursé era más centrado en la formación, una formación muy teórica, con pocos espacios para hacer la famosa práctica, que más bien se refieren a la interacción docente, ¿no? En mi camino tuve la suerte de encontrarme con varios profesores que, bueno, muchos de ellos son mis mentores, lo han sido en esta dimensión de la vida terrenal y lo siguen siendo en las otras dimensiones que ya no están con nosotros ahora en este espacio-tiempo, pero gracias a esa posibilidad de hacer ruta juntos fue que digamos, mi formación como pedagoga estaba muy mezclada con la sociología desde siempre, ¿no? Muchos profes míos eran sociólogos, pero siempre con la matriz de la formación. Entonces, a mí me interesó muy pronto la filosofía, me interesó lo que pueda entender un estudiante de licenciatura, una cosa normal, digamos, ¿no? Normal. Entonces, ya en México, digamos, hay una tradición interesante, importante. Eh, sí vamos como 70, 30, sí, unos 50 años por lo menos de investigación educativa formalizada, ¿no? Entonces, el campo de la investigación educativa es un campo muy fértil y ha dado cabida a muchos temas, ¿no? Tenemos los temas clásicos, currículum, didáctica, ¿verdad? Y otros temas que con el tiempo van y vienen. Que por cierto, la formación, educación física y estudios del cuerpo y la motricidad apareció solo en una década, se hizo el estudio y se recuperaron tesis, ponencias y tal, y no volvió a aparecer en los estados del conocimiento que edita el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Entonces, uno con el tiempo empieza como a descubrir, digamos, que la investigación educativa, además de ser un campo fértil, es generoso y vas haciendo pues estos como grupos de discusión con formación teórica más o menos particular. Em, ya como, como en paralelo, digamos, me empezó a interesar no como tal la biografía, sino una perspectiva más subjetiva, ¿no? Decir, a ver, es que uno investiga lo que a uno le interesa. ¿Por qué le interesa? Eso es lo que hay que investigar, ¿no? Uno tiene relación con ciertos temas que le parecen significativos, pero solo a uno. O sea, no, a lo mejor tu mamá te escuchará un par de veces, qué sé yo, algún familiar, algún despistado, pero cuando ya sabes lo que tú haces, es muy difícil convencerlos de que este es el gran tema. Entonces, a mí me pasó que fui navegando bueno, por la tesis doctoral y tal, pero de fondo había, no, como siempre, otros temas, ¿no? Otras cosas que mirar, otras cosas interesantes, y yo he sido siempre muy insubordinada, así que mientras estoy leyendo una cosa, estoy leyendo la otra y como poniendo la oreja acá, y tardé mucho en descubrir que a mí lo que me interesaba era la narrativa biográfica. Entonces, fue muy interesante, incluso con Sandra Carles, bueno, el relato o la biografía o la historia de vida, o sea, todos los modelos, digamos, canónicos, ¿no? En los que se pueden encontrar los estudios de vida. Entonces, obviamente, hubo que hacer el famoso viaje con Leonard Arfush, con el espacio biográfico, mirar por ahí a Antonio Bolívar, él le llama biografía narrativa, ¿no? El grupo que tienen con Jorge La Rosa, y por ahí entra Carlos Escliar,
ni en España, bueno, el grupo que tiene Nuria Pérez de Lara, ¿no? Con el grupo de Contreras, y ya muy recientemente el grupo en donde está Esther con Nacho Rivas, Analía Leite y Pablo Cortés, ¿no? Entonces es como tener como un diálogo, obviamente imaginario, porque no, digamos, no, es como estar leyendo lo que hay, mirar y tratar de identificar qué hace uno respecto a lo que hacen los demás, siempre tratando de abrevar lo que mejor ellos hacen y que ellos son como maestros, pues, en ese sentido. Y finalmente me tomó un ratito de cantar por la narrativa biográfica. Suelen pensar la narrativa biográfica en el aspecto metodológico. Ah, bueno, entrevistas, historias de vida, la cronología, la temporalidad de la vida, que no está más, no estoy peleada con eso, pero sí este interés de pensar la narrativa biográfica no solamente como un proceso metodológico, sino como una manera de entender la vida, ¿no? Entonces, por supuesto que se recupera lo que las personas hacen, lo que sienten, lo que ven. Sí hay un cierto rasgo de, bueno, mirar el contexto en el que nacen, el contexto en el que producen sus ideas, dónde viven, con quienes viven, cómo construyen. A algunos les gusta la palabra identidad, a mí me gusta más la subjetividad. Y puse la narrativa al principio y no la biografía. Ahí hay como varios giros, varias mezclas, ¿no? Mirar la narrativa desde la hermenéutica, eso sí, de pronto, como te dije, esto es una mirada hermenéutica, a ratos coqueteando con Gadamer, a ratos coqueteando con Riquet, y de fondo, muy en el fondo, de acuerdo con Foucault siempre, ¿no? Esta idea de poner en perspectiva que esta manera de construir la verdad es solo una manera, que hay relaciones de poder. Todavía, digamos, en el trabajo que yo hago, no he llegado, digamos, a mostrar las relaciones de poder y las tramas, porque que me gustaría, digamos, como si fuera un escenario teórico, me encantaría tener la habilidad y la capacidad de poderlo hacer así, hacer este cruce, ¿no? Siempre buscando la vida y la narración. Entonces, me gusta mucho el trabajo que propone, digamos, como en perspectiva Foucault, de no te la creas tanto, ¿no? Me gusta pensarlo así. Y últimamente he empezado a trabajar con textos de Lazarato, con textos de Deleuze, con textos de Giorgio Agamben, que me ayudan como para desedimentar, por un lado, la noción de la biografía, como este recuento de hechos, datos, relatos, tal, ¿no? Y como quitarle este sentido de la gran verdad, del hecho, pues como yo lo viví, yo tengo el testimonio, yo me erijo en la verdad, ¿no? O porque lo entrevisté, supongo que esa es la verdad. Bueno, cosas que de pronto no tenemos tan claras cuando estamos haciendo investigación, y por ahí se nos desliza en el análisis. La otra cosa es que también me ayudan mucho estos autores a pensar la narrativa como un proceso de construcción, es decir, finalmente uno se hace cuando la narrativa se construye. Este es como el gran, para mí es el gran descubrimiento, que yo sé que mucha gente lo tiene superado, pero bueno, pensar justamente que es en donde uno se escribe, es en donde uno se hace, y no necesariamente por la grafía, sino estos diálogos que construye con el otro, estos puntos de relación, los grupos de amigos, los grupos de trabajo, no son cosa menor. Entonces ahí es donde uno se va armando. Entonces, esto hizo de pronto como que empezar a cultivar una línea que era como más de intereses y de gusto, y que ahora creo que ya empieza a sentarse como una línea de trabajo, una línea de investigación. Yo todavía sigo peleándome con esta idea de que hay que construir un concepto tal que sea como la base teórica, y a partir de ahí el desencadenamiento metodológico, bueno, los cánones epistemológicos que nos han marcado en las ciencias sociales y en las humanidades, y que de pronto cuesta un poco ponerlos justamente como en una dimensión más crítica de hasta dónde estos temas y problemas, como los del cuerpo, como los de la subjetividad, tienen que responder a estos cánones que han sido construidos en otro contexto, en otro espacio, ¿no? Hasta dónde, por ejemplo, son más amigables o pueden serlo con estas perspectivas de género, no solo las feministas, sino, por ejemplo, la teoría queer, hasta dónde uno tendría que deslizarse de aquellos cánones para poder comprender esta otra forma de entender la subjetividad. De pronto, ¿no? De pronto el discurso académico es demasiado cerrado,
muy barroco, le llamo yo, ¿no? Y de pronto eso impide que haya una comunicación y finalmente, en mi caso, pues particular, a mí me interesa comunicarme con los estudiantes, con otros profesores, con gente no necesariamente de la academia, entonces sí tengo como ese interés de qué tanto estas herramientas teóricas tienen que ponerse en un lenguaje no exclusivo de la academia, que no sea elitista tampoco, pero que permita entender la complejidad de los problemas que queremos mirar. ¿Qué voy a hacer con el concepto de formación? Porque toda la vida ha sido como el eje rector de muchas cosas, porque la disciplina, ustedes saben, no solamente es lo que uno estudia, sino también una forma de vida, una forma de pensar. Entonces, de pronto, como que me sentía incómoda con el concepto de formación, no sabía qué hacer con él y con esto, y descubrí que el concepto de experiencia es el que me ayudó a salir de ese bache, porque la narrativa biográfica, más allá de su riqueza metodológica, es como una especie de lugar intermedio, donde tiene esta patita con un referente empírico concreto, que pueden ser relatos, entrevistas, que pueden ser testimonios, incluso pueden ser fotos, los famosos, las cartografías corporales que hacen con Jordi, ¿no? Hay ahí una cierta referencialidad empírica que puede ser analizada con la narrativa biográfica, y por el otro lado hay un enlace conceptual. Y ese es como el punto en donde yo me anclo. La narrativa biográfica está vinculada para mí con el concepto de experiencia, ¿no? No es toda la experiencia, cualquier experiencia, sino una experiencia que es una experiencia formativa, ¿no? Y lo que esto implicará teórica y conceptualmente. Entonces, a mí me gusta llevar la contraria siempre. Entonces, cuando yo veo que hay un concepto como muy, muy machacado, voy y digo, a ver, ¿de dónde lo sacaron? ¿Cómo lo construyeron? Y de ahí empiezo como también a desanclar para poder ver si otra gente que seguramente es mucho más lista y más inteligente que uno, pues ya lo resolvió. Entonces, voy para allá, como siempre, buscando. Y creo que este viaje que fue muy intuitivo, por decirlo así, ¿no? Empezar a ver cómo hacer pequeñas historias. Y yo he trabajado 2 o 3 ejercicios muy prematuros, donde yo ni siquiera había leído absolutamente nada, a ir mirando, más que escribirlo como tal, es como a mirar a la gente a través de la narración. Entonces, para mí ya es imposible detener la máquina cuando se conversa, sobre todo en situación de investigación, ¿no? El lenguaje corporal. Entonces, todo eso se tiene que aprender de alguna manera. Y ha sido un viaje muy interesante de descubrimiento de lo que los otros nos están diciendo, de parar lo que uno dice. Uno tiene que hacer silencio. Y eso es bien difícil en la educación. El educador no sabe hacer silencio. El educador dice, da la clase, ordena, y el educador tiene que hacer silencio en una narrativa biográfica para posibilitar la apertura del otro, y tiene que dejarse tocar por el otro. Y esa sensibilización, esa exposición, pues no es teórica, no es conceptual, no es solo analítica, hay una disposición ética también, de tal manera que en este viaje, como si fuera como un caminito, haber encontrado la narrativa biográfica, tratar de encontrar algunos referentes teóricos que le explican, entre ellos el concepto de experiencia, tratar de abonar con nivel de experiencia formativa, experiencia virtualizada, pues son como juegos, como ensayos, ¿no? Para mirar al otro, ha implicado también un reposicionamiento ético, ¿no? Bien, bien importante, ¿no? Donde ahora sí me doy como este chance de pensar qué está pasando en el proceso de investigación, eventualmente de escribirlo, ¿no? De poner en palabras, como de narrar esta especie de desencuentro con la metodología, este desencuentro con los cánones, ¿no? Esta idea del alejamiento que mucho tiempo en las ciencias sociales estuvo presente, de no te involucres, no pongas un sesgo, ¿no? Y aquí todo lo contrario, ¿no? Estás involucrado desde el principio, no existe tal sesgo, siempre hay un lazo subjetivo, hay algún punto de contacto, ¿no? No, ahora pasando como a Freire, ¿no? Nadie investiga a nadie, todos nos investigamos a todos, ¿no? Ese ejercicio, ¿no? Donde el investigador, digamos, si quiere, o investigadora, pues, o investigador, si quiere construir, pues,
algo respecto de alguien desde una mirada más colectiva, tiene que sí o sí vincularse con ese alguien, ¿no? Entonces, esto tiene implicaciones obviamente teóricas, metodológicas, epistemológicas, que yo trato de irlas explicando, de irlas entendiendo, construyendo el armazón. Justo lo que hace la experiencia formativa es detonar, deteriorar, estallar lo que tú crees que sabes. O sea, no hay manera de acumular conocimiento, sino más bien de renunciar, de romperlo, ¿no? Entonces, la experiencia es formativa, pero no digamos transformativa, porque lo primero que transforma es lo que tú ya eras antes para poder llegar a ser otra persona, ¿no? O sea, famoso estar siendo, pues nunca es acumulativo, sino más bien es una vía negativa de la experiencia formativa, ¿no? Es la vía negativa, ¿no? A más experiencia, pues mayor deconstrucción, mayor exposición, mayor apertura, mayor pérdida de los fundamentos, ¿no? Esta sería, de momento, una mirada teórica y epistemológica, la vía negativa para poder explicar por qué es posible la formación, ¿no? Entonces, si uno ya estuviera formado, cerrado, completo, pues no cabe más, no cabe nadie. Entonces, a este reconocimiento de la apertura, de la incompletud, que hace buen juego con la idea de formación, no necesariamente con la idea de Bildung, no tiene que ser así, ¿no? Pero sí pensar más la formación como esto de llegar a completarse algún día y entonces la formación integral y la formación humanística, bueno, justo en el sentido opuesto, ¿no? La experiencia formativa desde estos derroteros va a hacernos mucho más sensibles, vulnerables, abiertos, expuestos, ¿no? Porque es lo que permitiría cierta labilidad para que uno pueda establecer un contacto con el otro, ¿no? Es tratar de pensar ese proceso de formación como de movimiento, una categoría que se mueve también, un sujeto que también está cambiando, y por eso, digamos, ahí me gustó la idea del rizoma, ¿no? La experiencia como rizoma, como estas especies pues, de raíces que crecen por todos lados, que tienen puntos de contacto que no se reducen al terreno de lo cognoscible, ¿no? Que no es, sí pasa por el lenguaje, pero no necesariamente se detiene en el lenguaje. De pronto hay autores que dicen nuestros puntos de contacto son las abyecciones que tenemos en común y que jamás las vamos a decir en público, ¿no? Pero de pronto hay algo que mueve en ese nivel de las pasiones y que pensar que la investigación también está ahí, también tiene su lazo afectivo, pasional, de pronto nosotros nos olvidamos que estamos trabajando con personas humanas que tienen ciertas características, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido el camino. A mí lo que me interesa es como una herramienta que me ayude a pensar lo que hacemos, lo que somos y tratar de establecer desde ahí esa relación con el otro, que es una sensibilidad que se va construyendo. Digamos, yo no soy mejor que nadie, absolutamente, pero sí me doy cuenta, digamos, que si uno sigue siendo nomás así como es, pues eso, no va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna relación con nadie más que no sea con tu ombligo. Me parece súper interesante este concepto de experiencia formativa, ¿no? Nosotros lo venimos nombrando como experiencias de la formación, pero al poner el de la, me parece que apartamos al sujeto. Es como que hay una experiencia y hay alguien que se mete en esa experiencia cuando en realidad la experiencia es de cada uno, es individual, entonces es una experiencia formativa individual, subjetiva, obviamente. Me parece que es una terminología muy acertada, ¿no? Por decir, bueno, ahora por ese lado me parece muy interesante. Y me fui anotando algunas cuestiones, por ejemplo, el tema de la ética, ¿no? En el sentido de que, bueno, sí, obviamente esta forma de hacer investigación nos coloca en otro lugar a los investigadores. Ese otro lugar tiene que ver con un reconocimiento del que es investigado o de lo que es investigado en otro, como en otro punto de referencia, ¿no? Más cercano y bueno, más respetuoso, por ponerlo en algunos términos.
También fuiste diciendo como las pérdidas de fundamento, que bueno, podría enlazarlo con lo anterior, ¿no? La cuestión de la construcción del conocimiento, es la pérdida de ese fundamento y de esa verdad a la cual nos hemos acostumbrado a vivir en una realidad en donde la verdad es un valor universal y bueno, y ahora bueno, está muy cuestionado eso, ¿no? Para no ser. Y yo me preguntaba, ¿no? Para pensar juntos en este espacio, ¿cómo podríamos pensar la construcción de este conocimiento? O sea, si el fundamento de la construcción de este conocimiento, o la producción, no construcción, el producir conocimiento, está vinculado al proceso en sí, ¿cómo podríamos nombrar a ese conocimiento? Porque, digo, pensando, el conocimiento siempre es algo que se produce en función de poder explicar, nombrar o fundamentar cuestiones en las cuales uno identifica que quiere saber. Pero acá se entrelazan muchas cuestiones, porque hay una aproximación a ese saber, pero hay una mirada subjetiva y por lo tanto ese conocimiento, si bien es subjetivo porque él es el que lo mira, ¿cómo hacemos para darle cierto fundamento, que claramente vos lo pusiste, que nos ayude a explicar lo que queremos realmente explicar? No sé si fue muy clara. En esta relación de cómo explicar desde una mirada subjetiva algo que es una pregunta, si bien subjetiva, pero que está vinculada a perspectivas y teorías, esta posición que se toma, siempre está en los bordes, ¿no? Está como funcionando en el borde, trata de entrar y de recuperar cierta autonomía también para no verse afectado y asfixiado por la academia. Pero al mismo tiempo eso es lo que lo pone en riesgo. Entonces, bueno, digo, no es para responder ahora, pero cómo pensar la construcción de ese conocimiento que nos permita darle cierto valor académico o sustento de aval académico, sobre qué principios principios, fundamentos, explicaciones válidas, podría fundarse eso que se produce en este tipo de investigación. Esa era como una síntesis de todo lo que quise Sí. explicar antes. Eh, Fíjate, ahora nos cuesta menos, no nos costaba más hace 30 años decir el sujeto y todo. En la parte de entrada, por ejemplo, ya no hay ninguna referencia a ninguna objetividad de ningún tipo, ¿no? Ni de ningún posicionamiento en donde uno no esté comprometido. Acá todo está comprometido de principio. Ahí, digamos, sí hay teorías que justamente explican esta incompletud, pero cuando se trata, digamos, del diálogo con la academia, yo le apuesto sí a como a mantener la estructura, digamos, epistemológica, si se ponen muy exigentes, ontológica también, pues, ¿no? Ontológica, epistemológica, metodológica, donde aquí hay un referente empírico, aquí hay un testimonio, sí, conservo, pues, digamos, esta relación con un cierto discurso claramente asentado con sus reglas del juego. Entonces, es obvio que si yo quiero producir, publicar un artículo, pues tengo que seguir esas lógicas. Además, la estructura esta famosa de introducción, método, resultados, discusión, que es horrible. Bueno, si yo quiero publicar ahí, eso es lo que hay que hacer. Yo ya llegué a un momento en el que dije, me va a vulnerar, voy a hacer menos, sufro. No, o sea, ¿quieres publicarlo ahí? Esa es la regla del juego. ¿Quieres publicar en otro lado? Pues hay otras reglas del juego. Entonces, la academia es así. Y la academia también permite el disenso controlado, por decirlo de alguna manera, con estos autores, ¿no? Una perspectiva claramente fundamento, que yo la aprendí afortunadamente bien con muy buenos profes, desde la perspectiva de Laclau, pasando por Heidegger, bueno, toda la onda posfundamento, a eso sí que no renuncio, ¿no? Entonces, esa parte que está académicamente ya muy asentada, muy sólida, bueno, me permite, podría, digamos, fundamentar teóricamente por qué hablar de, bueno, podría explicar por qué no hablamos de un fundamento, ¿no? Y en qué sentido no es un fundamento, que a lo mejor lo que sí hay es una fundamentación. O sea, nosotros explicamos las ideas, cómo vamos a trabajar los conceptos y hacemos una fundamentación teórica que no me parece para nada la idea del fundamento, es como otra cosa, ¿no? En términos ontológicos. También en la formación, pues estamos en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado,
No puedo dejar tampoco de decirles a los chicos, esta es la ruta oficial, ¿no? Hay que formarlos metodológicamente, hay que formarlos teóricamente, ¿no? Ayudarles a que ellos se formen, es la expresión más correcta, ¿no? Acompañarlos en esa formación y que ya después, bueno, ya cuando tengan el grado, el doctorado, si quieren patean la mesa y hacen lo que ustedes quieran, pero no se van a doctorar si no siguen esta regla, porque vinieron a una institución sedimentada, con ciertos cánones, ciertos procesos que están claramente regulados. Entonces sí es por un lado tener súper en cuenta que hay unas reglas de juego, hay un discurso que está prácticamente instalado en las ciencias sociales y en las humanidades, esta lógica, ya no le llamamos positivista, pero sí que guarda algún saborcito eh, feíto, pues, ¿no? Del control, de la medición, de la evidencia, del testimonio, que uno no puede publicar una investigación si no hay testimonios, ¿no? Bueno, eso está ahí. Pero no hace toda la investigación. Afortunadamente bueno, hay puntos de fuga. Esos puntos de fuga son los que uno aprovecha para pensarlo de otro modo y por ahí que lo publicas en otro lado y por ahí que no vas a, no es no es justamente el trabajo que tú vas a poner en primer lugar en tu currículum para una cierta actividad académica, pero que sí es el que te gusta escribir y bueno, vamos, hacemos eso. Gracias, gracias por regalarnos este tiempo. Un regalo que estés con nosotros en el grupo, así que ojalá esto perdure, porque siempre Sí, nos permite ir esto, ¿no? Como ampliando y conociendo y encontrando a otros que, bueno, también quieren hacer un recorrido cercano. Y agradezco gracias, gracias.